Sí. Buenos días a todos. Hoy vamos a tener una predicación especial, va a ser una predicación dramatizada. Me quiero pedir a los actores que pasen aquí conmigo, por favor, y que cada uno ocupe su lugar. Este silencio es para darle más emoción. La predicación de hoy se llama Visto para sentencia. En 1944, cuando el mundo estaba conmovido por la Segunda Guerra Mundial, en Carolina del Sur, en Estados Unidos, fueron encontrados los cuerpos de dos niñas blancas de 8 y 11 años, con fracturas en el cráneo. Las autoridades acusaron a George Stinney Jr., de 14 años, de los dos crímenes. Podemos ver aquí en las pantallas a ese chico, George Stinney, de solo 14 años. La policía lo torturó hasta lograr que confesara. Su juicio duró solo 3 horas en lugar de varios días o meses, como estamos acostumbrados. Y los jueces solo deliberaron durante 10 minutos. Lo sentenciaron a la silla eléctrica. Su abogado fue impuesto por el Estado, ya que no tenía recursos económicos. Ni siquiera su propio abogado defensor apeló la sentencia. Y el 16 de junio de 1944, este niño, George, fue electrocutado hasta morir. Los verdugos tuvieron que sentar al muchacho sobre varios libros para que su cabeza pudiera llegar a los electrodos, porque su cuerpo era tan pequeño y la silla eléctrica estaba preparada para adultos, así que le tuvieron que subir encima de varios libros. Tiempo después, se determinó que el objeto con el que fueron golpeadas las niñas fue una viga de tren de más de 19 kilos. Los investigadores y los peritos entendieron que este muchacho de 14 años no habría podido levantar, ni muchísimo menos golpear con fuerza a las niñas con esa viga. La hermana del muchacho siempre declaró lo mismo, que el día del suceso su hermano George estaba con ella en casa. ¿Sí? Estaba con ella en casa, por lo que no habría podido participar en el crimen. Fijaros, estamos hablando de un crimen de 1944. En 2013, 70 años después de la ejecución, la justicia de Estados Unidos reabrió el caso y anuló la condena. La jueza dictaminó que el proceso que le aplicaron al muchacho estaba plagado de violaciones constitucionales y que la confesión se obtuvo de manera indebida a través de la tortura, lo cual no está acorde con los códigos penales. Pero ya no se podía hacer nada porque George estaba muerto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 11 que toda persona acusada de delito tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Actualmente hay más de 50 países en el mundo que siguen aplicando la pena de muerte. Siguiente. Jesse Tafero, 43 años, fue condenado a morir en la silla eléctrica de esta edad, a los 43 años, por dispararle
y matar a 2 policías. Cuando iban a ejecutarlo, la silla eléctrica tuvo un fallo que hizo que su cabeza se incendiara durante la ejecución. Un amigo de Jesse declaró en su contra, pero años más tarde, después de la ejecución de Jesse Tafero, confesó que había mentido al tribunal en su declaración y reveló que fue él mismo quien había disparado y matado a los 2 policías. Este hombre fue condenado a cadena perpetua, pero a los 4 años de su ingreso en prisión le dieron la libertad condicional por buena conducta. Es decir, que el inocente fue ejecutado y el culpable fue puesto en libertad apenas a los 4 años de ser juzgado. ¿Piensan que le hubiese ocurrido eso, cualquiera de estos 2 casos, que fuera un familiar tuyo, un hermano tuyo, tu hijo, tu padre, alguien a quien amas mucho? Qué contradicción, ¿verdad? Qué injusticia, qué dolor y qué impotencia. El no poder restaurar el daño, el no poder restablecer a esa persona la injusticia tan grande que le hicieron. Estos son apenas 2 casos, pero entenderéis que hay muchísimos más. ¿Hasta qué punto pensáis que es fiable y justa la justicia de los tribunales? En el día de hoy yo quiero que hagamos una reflexión en lo interior cada uno de nosotros. Ya sabemos que hay jueces corruptos y hay casos difíciles de resolver porque las pruebas no sirven siempre para acusar de forma indiscutible. Hay pruebas además que como se han conseguido de determinada forma, aunque son muy claras, el juez no las estima como parte del proceso. Sin embargo, también hay casos como estos, en los que sin pruebas se ha condenado, se ha juzgado y se ha ejecutado hasta la muerte a muchas personas, pudiéndose comprobar posteriormente que la víctima era inocente. Ahora, la reflexión que yo quiero que hagamos esta mañana y con la cual quiero que comencemos, lo que vamos a hacer es, ¿sabías que tú también y yo también hemos condenado y juzgado a muchas personas injustamente? Esto mismo nosotros también lo hemos hecho. Qué rápido juzgamos sobre la vida de los demás. ¿Sí? Nosotros también hemos sacado de nuestra vida, de alguna manera los hemos matado, sacando de nuestra vida a personas. Les hemos juzgado quizá por un simple detalle, quizá por un error muy grande, quizá por una ofensa, quizá por una maldad horrible que cometieron con nosotros, pero no les hemos juzgado por el todo. Creemos conocer a alguien solamente por su apariencia, sin necesidad de ver el corazón, como hace Dios. Y juzgamos por un error, como si nosotros nunca hubiésemos cometido uno, como si nosotros fuésemos perfectos. O le juzgamos por algo que nos contaron algo de aquella persona y nosotros, sin contrastar la información, sin hablar ni siquiera con la persona, nos tragamos eso como que fuera verdad. Normalmente porque alguien resentido, se acercó a nosotros y nos susurró algo con tal de hacer daño y hacer maldad a aquella persona. Y no investigamos más. No esperamos a ver el fruto, como dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis.
Dimos por buena la información, dimos por bueno el chisme e hicimos daño e injusticia. Así como el tribunal dio por buena la versión de aquel, entre comillas, amigo de este hombre, de Jesse Tafero. Lo dio por buena y con eso le mataron. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos dado por buenas y hemos condenado a personas en nuestro corazón? ¿Hasta qué punto nosotros estamos capacitados y somos más justos que un juez o que un jurado de personas, pues un jurado público como los que hay ahora mismo en los tribunales de justicia? ¿Somos nosotros más justos que ellos? La palabra de Dios dice que solo Dios es justo. Y lo que tenemos que preguntarnos siempre, cuando nos encontremos en una situación así, cuando es nuestra propia mente quizá que por la apariencia está juzgando, es ¿qué hubiera hecho Jesús en nuestro lugar? ¿Qué hubiera hecho Él? Porque lo que hubiera hecho Él, así deberíamos también hacer nosotros. Siguiente, por favor. Hoy, en este tribunal, vamos a juzgar a un patriarca. Vamos a juzgar a Jacob. Y vamos a tratar de juzgarlo justamente, no como otros simplemente por la apariencia han tratado de hacer. Hoy nos encontramos en este tribunal de justicia, delante de un juez, un fiscal, el jurado y la audiencia. Esto será un juicio simulado, en el cual yo voy a hacer el papel de abogado defensor, vosotros seréis el jurado, tendréis que decidir si Jacob es culpable o es inocente. Tendremos también a una preciosa juez o jueza y tendremos también al abogado de la acusación o fiscal. Y aquí tenemos a nuestro acusado, Jacob, que el pobre llegó esta mañana a la iglesia sin ni siquiera saber que le íbamos a juzgar. La evidencia contra mi cliente es circunstancial y podéis verlo ahí. Esos son los cargos presentados que tendrán que probarse y tendrán que juzgarse en esta mañana. En esta vista se le acusa a mi defendido Jacob de vestirse con la ropa de su hermano para suplantar su identidad. Y habiendo suplantado su identidad, engañar a su padre para apropiarse de algo que no era suyo, de la herencia correspondiente a la primogenitura de su hermano Esaú. Mi defendido es Jacob, hijo de Isaac y Rebeca y nieto de Abraham. ¿Es correcto, verdad? Sí. Pues sin más preámbulo, que comience la sesión. Así que le voy a dar paso a la señora jueza y comenzamos. Se abre la sesión. Se acusa a Jacob, hijo de Isaac, de ser un mentiroso y un engañador. Se le acusa de apropiarse de los derechos de primogenitura de su hermano Esaú, usando ciertas artimañas con la ayuda de su madre. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, su señoría. Jacob, hijo de Isaac. Ese ente de ahí era un vago mientras su hermano, su noble hermano Esaú, estaba cazando y trayendo el sustento a casa. Él se limitaba a reposar en las tiendas
sin hacer absolutamente nada. Además, demostraré cómo Jacob chantajeó con malas artes a su hermano mayor Esaú para robarle la primogenitura. Jacob se aprovechó de un momento de debilidad de su hermano, provocada por el cansancio. Este personaje amoral aún se atrevió a pelear con Dios, sin ninguna reverencia hacia su divinidad y de forma insistente e insolente, cruzando todas las líneas rojas de la decencia y el respeto. Este pseudo hombre hizo honor a su nombre Jacob, que significa suplantador y engañador. Y es el mismo al que luego se le llamó Israel, dando nombre a una nación que, como vemos, está fundamentada en el engaño de un hombre amoral y corrupto. Tiene la palabra la defensa. Gracias, su señoría, con la venia. Señoras y señores y miembros del jurado, uno de los hombres peor tratados en la historia y peor entendidos en mi defendido, Jacob. Muchos son los que predican o enseñan de él, pero se le acusa hoy de algo de lo que es inocente. Y precedente hay de que se ha acusado a personas siendo inocentes. Ustedes tendrán que juzgarlo, ustedes tendrán que decidir. Pero yo quiero tomar ahora del registro de las Escrituras, siguiente por favor, y leer lo que aquí se dice. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación delante de Dios. Por tanto, si ustedes condenan en esta vista a Jacob, que es justo delante de Dios, tendrán que dar cuentas, porque serán tan culpables como aquel que cometió el crimen. El que justifica al malo es igualmente culpable que el que condena a un justo. Quiero seguir mi argumentación delante de ustedes diciendo que se ha propagado la mala fama de mi cliente por una mala interpretación de su nombre, como hemos escuchado de boca del fiscal. Hagan oídos sordos a estas acusaciones. Jacob es un nombre hebreo, que efectivamente significa, como ha dicho usted, suplantador, pero tiene otra acepción, que es el que agarra por el talón. Pero este hombre sencillo, este hombre simple, no le podemos juzgar por su nombre, ni acusarle por su nombre. Simplemente es una argucia de la Fiscalía que ha torcido a su conveniencia para inculpar a mi defendido. Pero como demostraré, su nombre es también una prueba de su inocencia. Leamos en los archivos de su registro histórico, pues en las Escrituras está el origen de su nombre y aquí tenemos la prueba. Esta es la primera prueba que quiero presentar. Por favor, siguiente. Génesis 25, 24 al 26. Dice así: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú. Está registrado. Y por tanto fue llamado Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca
los dio a luz. Como hemos leído, este es el origen de su nombre y no otro, ya que nació agarrado del talón de su hermano, y eso es exactamente lo que significa su nombre y no Protesto. lo que argumentaba. Protesto, su señoría. Eso no prueba en ningún momento que Jacob no sea culpable de engaño, impostura y apropiación indebida. Se admite la propuesta. Se ruega a la defensa que, por favor, traiga delante de todos nosotros pruebas más contundentes. Y apropiación indebida, eso tienes que demostrarlo con hechos. Sí, su señoría. Con la venia prosigo presentando las pruebas. Ciertamente mi defendido luchó contra Dios en un lugar llamado Peniel, que significa el rostro de Dios. Pero esa lucha no fue una lucha deliberada, pues Jacob no sabía que estaba luchando contra Dios. Esto se puede evidenciar en el registro escritural y es la siguiente prueba que quiero presentar, así que vamos a leer lo que Dios dijo también de mi defendido, lo que dijo de Jacob, y conozcamos quién y por qué fue cambiado su nombre. Siguiente prueba. Génesis 32, del 24 al 30. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Con esta prueba escritural podemos ver que fue Dios mismo quien cambió el nombre de mi defendido por el nombre Israel, dando origen a una gran nación. Mi cliente era víctima de las constantes estafas por parte de su suegro, como debe conocer la fiscalía. Labán era un patriarca hebreo de la familia de Abraham. Para más señas, tío de mi defendido, porque era hermano de Rebeca, su madre. Este vivía en Padán Aram, en Mesopotamia. Y Labán engañó y le hizo trampas a Jacob. Tremendas trampas. Le hizo trabajar 7 años gratis por Raquel. Y entonces le dio a Lea, su hija mayor. Luego le hizo trabajar otros 7 años por Raquel. Y lo que finalmente supuso trabajar 14 años por la que había pedido como esposa, Raquel. Pero es que además de esos 14 años de servicio, Labán le cambió el sueldo hasta 10 veces. Y lo hizo de manera ilegal, como debe saber la fiscalía. Pero Dios, vez tras vez, salió en defensa de Jacob y le protegió. Y esta es la prueba que quiero presentar. También una prueba escritural. Siguiente, por favor. Está muy pequeñita la letra porque es larga la argumentación, pero también muy contundente. Por tanto, le daré lectura.
Dice en Génesis el capítulo 31, también el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, puesto que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día, fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y le dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y después de hacer pacto entre ellos al día siguiente, se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Esta es la prueba escritural que Dios mismo corrobora la inocencia de mi cliente Jacob. Él es mi testigo principal. Antes de que nacieran Esaú y Jacob, ya luchaban en el vientre de su madre. Y hay que ser ciego. Míreme a los ojos. Hay que ser ciego, señor fiscal, para no ver que Jacob fue elegido por Dios. Y lo que sucedió fue el cumplimiento de una profecía, como voy a demostrar. Siguiente prueba. Éxodo 4, 22 al 23. Y dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi
primogénito. Mi primogénito. Lávese bien los oídos, señor fiscal. Dios dice, léanlo en el registro escritural, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y no sea tan desvergonzado. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Esta profecía también dio el lugar de la preeminencia y por tanto Dios mismo fue quien le otorgó la primogenitura a Jacob. ¿Quién dijo que Israel era su primogénito, señor fiscal? Fue Dios. ¿Y quién le puso a Jacob el nombre de Israel, señor fiscal? Dios. Por tanto, la lucha entre los dos fetos en el vientre de su madre fue una lucha profética. Fue una lucha profética. Veámoslo. Siguiente, Génesis 25, del 21 al 26. Y oró Isaac al Señor por su mujer que era estéril, y lo aceptó Dios. Y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, escuchad bien, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dos pueblos. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios mismo tiene que intervenir. Aquí está la prueba, porque se iba a cometer una injusticia. Dios tiene que intervenir para corregir el error que iba a cometer el hombre, dando la primogenitura a quien verdaderamente le correspondía. Y esto fue lo que hizo la intervención de Dios. ¿Es esta la única vez que Dios interviene en algo así? Vamos a ver la evidencia escritural siguiente que nos va a demostrar que no fue la única vez que Dios intervino para que en lugar de que el hombre otorgara la primogenitura según sus conceptos, Dios pusiera su orden y estableciera su orden. Aquí lo tenemos, es Génesis 38, 27 al 30. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió primero su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre al primero Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara, que es nombre de hombre, Zara. Luego también hay precedente de la intervención divina en un caso similar, señor fiscal. Protesto, su señoría. Está muy bonita su historia y todo, pero eso no prueba que Jacob no usurpara la primogenitura y herencia de Esaú. Denegada. Veamos dónde quiere llegar la defensa. Con la venia, su señoría, gracias. ¿Quieren saber si verdaderamente Esaú vendió su primogenitura? Voy a presentar la siguiente prueba para que usted, señor fiscal,
y todo el jurado se convenzan de que aquí hubo un contrato, hubo un pacto, un acuerdo entre estos dos hermanos. Evidencia siguiente, Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Señor fiscal, el que profana algo que es sagrado, aquí lo está diciendo Dios, no hay oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y la siguiente prueba, está en la siguiente. Génesis 26, 34 al 35. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri Eteo, y con Basemat, hija de Elón Eteo. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Protesto, su señoría. Qué bueno, pero que la Biblia nos hable mal de Esaú, eso no implica que Jacob sea un santo y por tanto inocente. Se admite la protesta. ¿Tiene alguna prueba más la defensa? Sí, su señoría. Con la venia, disculpe. Es cierto que Jacob no ha sido un hombre perfecto. Jacob, nunca dije en mi exposición que él haya sido un santo. Pero la Biblia nunca habla mal de él. Ninguno de los registros habla mal de él. Y esta es la siguiente prueba y contundente. Siguiente, por favor. Romanos 9, 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, dice Dios, y a Esaú, más a Esaú aborrecí. Y voy a subrayarlo. Dios dijo, a Jacob amé. Escúchelo bien, señor fiscal, y escúchelo bien también todo el jurado. Dios dijo, a Jacob amé. Él está emocionado ahora. A Jacob, puedo verlo en sus ojos. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios mismo en su infinita sabiduría, señor fiscal, y señores y señoras del jurado, conociendo el corazón de ambos, el de Esaú y el de Jacob, establece con claridad la diferencia. Y Dios mismo toma posición, una posición contundente a favor de mi defendido. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aborrecer es tener antipatía y hastío por algo o alguien, es detestar, es abominar, es reprobar y es condenar.
Es decir, que Dios estaba diciendo a Jacob: amé, mas a Esaú le condeno. Señoras y señores del jurado, señor fiscal, señora juez, ¿quién es más justo, Dios o los hombres? Protesto, su señoría. Denegada la protesta. ¿Quién puede contradecir lo dicho por Dios? Continúe la defensa. Gracias, su señoría. Parece que la Fiscalía solamente sabe protestar. Con la venia. Es de sabios, señor fiscal, darle a Dios el lugar de máxima autoridad, cosa que usted no está haciendo. Pues que aquí hay una gran diferencia entre lo que Dios sabe, entre lo que Dios conoce y lo que el hombre entiende. Mucho antes de que la ciencia médica lo descubriera, Dios ya sabía y por eso actuó como lo hizo. Y es algo tan natural como la vida misma, que el que se engendró primero en el vientre de la madre nació el último. De manera que el mayor es el que nace el último y no el primero. ¿Por qué luchaban los hermanos en el vientre de su madre? Jacob luchó por lo que sabía y luchaba por el derecho a la primogenitura. El primogénito, o sea, aquel que tiene la heredad y la bendición, esa porción especial que debe recibir como herencia, era la razón por la que aquellos dos fetos en el vientre de su madre luchaban. Jacob luchaba para tener derecho a ser el heredero de todo lo que tenía el padre de la familia, porque así era el derecho en aquella época. Y más importante todavía, que por ser el primogénito, Jacob se contaría como parte de la ascendencia y genealogía de Cristo, el Mesías. Hay una diferencia científica y médica entre gemelos y mellizos. Lo que la ciencia médica nos ha enseñado en las últimas 2 décadas, y en lo que me han contado, señor fiscal, aparte de abogado, usted también es médico y debería saberlo, que el segundo nacido es el primer engendrado. En los 2 casos de nacimiento de mellizos en la Biblia, el que nació en segundo lugar recibió la primogenitura y fue por intervención divina. Y en ambos casos, Dios interviene de forma sobrenatural, señoras y señores del jurado, para que los hombres entiendan cuál de ellos tenía el derecho de la primogenitura. Vaya concluyendo la defensa. Sí, disculpe, señora jueza, con la venia, concluyo. Como conclusión, orgánicamente, como la propia medicina confirma, y ante los ojos de Dios, como confirma la prueba escritural, las diferentes pruebas que he venido presentando hasta ahora, señor fiscal y señoras y señores del jurado, mi defendido Jacob tiene pleno derecho a la primogenitura. Jacob defendió agresivamente lo que era justamente suyo y no permitió que el diablo le robara lo que Dios le había dado, sino que luchó en oración por la bendición de Dios sobre su vida y sobre su familia también, su economía, su paz o su salud, señoras y señores del jurado. ¿Creen ustedes que él luchó por eso? Él luchó por lo que legítimamente era suyo.
¿Tiene algo que decir el fiscal? No, su señoría. Buena decisión. Abogado de la defensa, ¿quiere decir algo más? Si usted me permite, quiero añadir unas últimas palabras. Señora juez, señoras y señores del jurado, Jacob ha sido un hombre excepcional. Y se le vuelven a aguar sus ojos. Continuando con la simiente de su abuelo Abraham y su padre Isaac, fue quien puso el fundamento de una nación. De lo que hoy, a pesar de tenerlo todo en contra, es la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y este pueblo judío que ha sido atacado de 1001 formas, humillado a lo largo de la historia, ha sobrevivido en el tiempo y después de muchos siglos. Los egipcios, los babilonios y los persas arremetieron contra ellos, llenaron el planeta de ruido y esplendor, pero luego se desvanecieron como un sueño y desaparecieron. Le sucedieron los imperios griego y romano, quienes también causaron un gran estruendo en la historia de la humanidad, pero también desaparecieron. Otros pueblos han surgido en la historia y durante un tiempo han llevado la antorcha del poder y de la gloria de los hombres. Pero la llama se consumió y ahora permanecen en el ocaso o se han desvanecido por completo. Por lo tanto, la base que puso Jacob para fundar la nación de Israel es sólida y verdadera. Ha permanecido y permanece en el tiempo y no está fundamentada en la mentira y el engaño de un personaje como Esaú, a quien usted, señor fiscal, defiende, sino en la autoridad y la verdad profética de la palabra de Dios. Gracias, señor abogado de la defensa. Pido ahora al jurado que dictamine su sentencia. ¿Es Jacob culpable o inocente? Muy bien, pónganse en pie. Pasaré a dictaminar sentencia. Teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas por la defensa y la decisión de los miembros del jurado, resuelvo que Jacob, hijo de Isaac y Rebeca, es inocente de los cargos que se le imputaban. Y con este veredicto doy por concluida esta sesión. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señoras y señores del jurado. Vamos a ponernos de pie para terminar el culto de hoy, ¿sí? Bendigamos al Señor. Lo más importante de todos, hermanos, es que saquemos la lección tan grande que hay detrás de esto. Que nosotros juzgamos muchas veces a personas por cosas puntuales, pero Dios mira el corazón. A veces nos dejamos influir por personas que vienen y nos dicen y nos cuentan, mira mira aquella, esta iglesia no sé qué, aquel pastor no sé cuánto. Hermanos, escucha a Dios, escucha a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Así que no actuemos como actúa la gente del mundo. Somos hijos de Dios, tenemos que diferenciarnos. Nosotros somos diferentes. No miramos la apariencia. Nosotros debemos mirar también el corazón, como hace el Señor. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.